Hace unas semanas, vimos cómo instalar RetroArch en tu Xbox One o Series, para poder jugar tus juegos retro. Aunque la mayoría no ha tenido problemas, para los menos experimentados en emulación, quedaron muchas dudas, especialmente cómo hacer funcionar el PlayStation 2, qué y cómo funcionan los BIOS, y cómo puedes cargar tus juegos si no tienes USB o Windows 10. Vamos a resolver todas las dudas y completar todo lo que tienes que saber, no solo para RetroArch, también para sacarle más performance al nuevo emulador XBSX2. Esto es PlayStation 2 en tu Xbox, modo experto. Bienvenidos de nuevo, yo soy Claudio y esto es De Cero a Tech. En el video anterior, vimos cómo instalar RetroArch en tu Xbox. En este nos vamos a enfocar específicamente en el PlayStation 2. Y es que hay un nuevo emulador, XBSX2, que al estar enfocado específicamente en Xbox, mejora mucho el performance. No importa si tienes un Xbox One o un Xbox Series. Veamos cómo usarlo. Lo primero que necesitamos es instalar el store de Gamer13, que es el desarrollador a quien le tenemos que agradecer la facilidad de este proceso. Para hacerlo, abre Edge en tu Xbox, navega a esta dirección y una vez ahí da clic en Download App y selecciona Open. Esto muestra una pantalla donde simplemente seleccionamos Install. Una vez que terminas, verás esta app instalada en tu Xbox. Dentro de esta, puedes instalar cualquiera de los emuladores disponibles. En este caso vamos a instalar XBSX2. Selecciona la versión correcta dependiendo si estás en una Xbox Series o en un Xbox One. Selecciónala y da clic en instalar. Este es el nuevo emulador basado en PCX2, pero incluye mejoras también de ACRSX2. Todo enfocado para mejorar el performance y especialmente en la Xbox. Al terminar la instalación, recuerda abrirlo por primera vez para que termine de crear los directorios necesarios. Una vez instalado, lo siguiente es poner los archivos con los juegos. Estos se llaman ROMs, que son respaldos en este caso de los discos con el juego. Estos archivos ya los debes de tener, no te puedo decir dónde sacarlos. Si solo hubiera un lugar donde pudieras buscar lo que sea en internet. El PlayStation 2 utilizaba principalmente DVDs. Estos casi siempre vienen en formato ISO, pero si venían en CDs, los archivos deben de ser .chd o la combinación de archivos .q y .bin. Además de los juegos, también necesitas los archivos de BIOS. Estos sustituyen las funciones de las que se encargaba la consola como tal. Igual, no te puedo decir de dónde sacarlos. Para el PlayStation 2, normalmente vienen en 3 archivos, con la versión del hardware. Ya que tienes estos archivos, hay 2 maneras de ponerlos. En un USB que conectas a tu Xbox, este proceso requiere forzosamente una computadora Windows 10 o 11. O puedes cargar directo los archivos a la Xbox por medio de FTP. Esta es la opción si tienes Mac, Linux o solamente tienes un dispositivo Android. Lo más fácil es ponerlos en una USB y ponerla en tu Xbox. Este proceso no es complicado. La USB tiene que estar formateada en NTFS. Para esto conéctala, da clic derecho sobre ella y selecciona formatear. Y asegúrate de que está seleccionado NTFS. Finaliza con el botón de formatear. En mi caso, tengo ya una carpeta llamada ROMs con una subcarpeta por consola. Aquí tengo el subdirectorio de PlayStation 2. En el USB creo 2 carpetas, una llamada ROMs y una dentro de esta llamada BIOS. Y simplemente copio la carpeta de los juegos a ROMs y los archivos de BIOS. Y ahora hay que darle un permiso especial. Este es el paso que requiere forzosamente Windows 10 u 11. Si no es tu caso, puedes saltar al siguiente capítulo. Damos clic derecho en el directorio de ROMs en el USB. Seleccionamos propiedades, luego el tab de seguridad. Aquí el botón avanzado. En la siguiente pantalla damos clic en agregar, luego arriba en la liga seleccionar principal, luego en avanzado. En esta pantalla le damos buscar. Y en el listado seleccionamos el permiso All Application Packages. Cerramos con OK hasta que regresemos a esta pantalla, donde tenemos que seleccionar este checkbox. Luego seleccionamos aplicar y ya podemos cerrar y sacar el USB para conectarlo a la Xbox. Ahora, si no tienes USB, o no tienes Windows 10, o no tienes una computadora, igual necesitas un dispositivo con el que puedas conectarte por FTP. Vamos a ver cómo hacerlo con Android, Windows 7 y Mac. El único detalle que tenemos que tener en cuenta es que la Xbox te va a limitar a solamente 30 GB y se comparte entre todos los emuladores. Y como los DVDs del PlayStation 2 pesan en promedio 4 GB por disco, se acaba rápido, así que tienes que estar borrando. Primero necesitamos instalar Durango FTP.
que está disponible en la misma tienda que los emuladores. Está un poco más abajo. La seleccionamos y le damos a instalar. Una vez que termina la instalación, puedes abrirla y ver que te dice cuánto tienes disponible de los 30 GB. Vas a necesitar la IP, que es esta serie de 4 numeritos separados por puntos. Ya que la tengas apuntada, simplemente baja y presiona el botón de Start. Esto arranca el servidor FTP y nos podemos conectar desde afuera. Importante, no te salgas ni cierres la aplicación. Vamos a ver primero cómo hacerlo con Android. Vamos a necesitar un cliente FTP. La verdad existen bastantes, pero son bien feos y llenos de publicidad. Así que mejor instalar este programa llamado Admin Hands. Después ábrelo y después de que se quitan todas las micas del tutorial, te deja en esta pantalla. Selecciona el botón de más y luego nuevo host. Esto te lleva a la pantalla de creación. En nombre vamos a ponerle lo que quieras. Yo le puse Xbox. Y en dirección del host vamos a poner la IP. Después selecciona el combo de abajo que dice seleccionar protocolo. Aquí escogemos FTP y nos muestra más campos. Bajamos al que dice login y tienes que poner Anonymous. Checa bien cómo se escribe, en minúsculas sin espacio ni nada. Guardamos con el botón del disquete. Ahora seleccionamos la conexión Xbox y luego FTP cliente. Ahora te debe de mostrar estos 3 directorios y en tu Xbox vas a ver que los logs ya tienen actividad. Simplemente selecciona la carpeta Apps, ahora PCSX2, luego la carpeta dentro de esta y luego Local State. Al abrirla verás muchas carpetas. Hay una llamada Games, ahí vamos a poner los juegos. La seleccionamos, ahora presionamos el botón de los 3 puntitos y seleccionamos Subir archivos. En la siguiente pantalla te aparece el navegador genérico de Android. Navega la carpeta donde tienes los juegos, en mi caso está dentro de descargas, y en esta PlayStation 2. Para subir muchos, deja presionado sobre uno hasta que se seleccione y luego selecciona los demás. Termina con el botón de seleccionar. Inmediatamente empezarán a subir los juegos. Dependiendo de tu teléfono y de tu red, esto puede tomar mucho tiempo. Cuando termine, te aparecerá la pantalla en blanco. Esto es un detalle con el app. Si quieres revisar que ya estén los archivos, selecciona el tache y dile que sí. Y vuelve a cargar la carpeta, donde ya aparecen los juegos. Ahora, el siguiente paso es cargar los BIOS. Son los mismos pasos, pero estos archivos los debemos de subir, en vez de a Games, a la carpeta BIOS. Igual la abrimos, seleccionamos los 3 puntitos, subir archivos, navegamos a la carpeta donde lo tienes, y seleccionamos y terminamos con el botón de seleccionar. Ahora, para hacerlo con Mac, Linux o una versión más vieja de Windows, son exactamente los mismos pasos. La mejor aplicación para hacerlo es FileZilla. Y en los 3 sistemas es exactamente lo mismo. Entramos a la página de FileZilla, seleccionamos Download FileZilla Client y otra vez Download FileZilla Client. Cuando termina la descarga, haz la instalación. Solo dale Next y ten cuidado en esta pantalla porque te intentan instalar software adicional. Simplemente quítalo para que no se instale. Ahora abre FileZilla. En Host, pon la IP que apuntaste de tu Xbox y selecciona el botón Quick Connect. FileZilla se encarga de poner el usuario Anonymous si no pones nada. Y ya conectado, navega a la carpeta Apps, PCSX2, a la carpeta interna, Local State, y puedes subir tus juegos al directorio de Games, simplemente arrastrándolos de izquierda a derecha. Y lo mismo con los archivos de la carpeta BIOS. Ahora sí, ya estamos listos para abrir XBCX2. Si cargaste los juegos por FTP, no hay nada más que hacer. Pero si vas a usar USB, necesitamos cambiar la carpeta donde vas a buscar los juegos y el BIOS. Primero conecta la USB a la Xbox. Si te sale este letrero, ponle que la use como Media. En la pantalla principal seleccionamos Settings y navegamos a la segunda pantalla con RB. Ahora seleccionamos Add Search Directory. Ahora da clic en Parent Directory hasta que te muestre la opción de 2 puntos. Selecciona luego la carpeta ROMs y luego la de PS2. Termina con Use This Directory. Tenemos también que hacer lo mismo con el directorio de BIOS. En la configuración presionamos R hasta que llegas al iconito del directorio y seleccionamos el primero que dice BIOS. Igual luego Parent Directory hasta que llegas a D2 puntos, lo seleccionas, luego el que se llama BIOS y terminas con Use This Directory. Y ahora sí, para asegurarnos de que todo está listo, regresamos a la pantalla principal presionando B y seleccionamos Start BIOS. Inmediatamente empieza la animación de arranque.
Esto significa que el BIOS está bien. Para cerrarlo, presiona Select y Start al mismo tiempo. Esto te saca al Quick Menu. Y puedes cerrarlo con Close Game. Y cuando entras a Game List, te debe mostrar los juegos encontrados. Selecciona uno y este debe de arrancar. En este caso, empezamos la prueba con Gran Turismo 4. Como puedes ver, el juego arranca bien. Incluso podemos hacer todo el proceso de creación de un usuario y archivo en memoria sin problemas. Hicimos una carrera rápida y vemos cómo el juego corre perfectamente fluido. Bien, ahora sí atáscate con la extensa librería de juegos de la consola más exitosa de la historia. Ahora vamos a ver algunas configuraciones y consejos adicionales para sacarle más partido. Cosas que solo podemos tener gracias a la emulación. Algo que tienes que dominar con este emulador es la parte del Quick Menu. Este lo abrimos durante el juego presionando Select y Start al mismo tiempo. O bueno, viste en menú si te pones explícito con los nombres. Y nos muestra varias opciones. En general, lo que más vas a usar es para cerrar el juego, reiniciarlo y una de las mejores funciones de la emulación, guardar el estado o save states. Estos te permiten guardar un momento exacto en un juego, como por ejemplo antes de entrar a un jefe, y te permite volverlo a cargar sin tener que repetir todo el nivel. Por ejemplo, en Shadow of the Colossus llegamos al primer coloso. Simplemente abrimos el menú y seleccionamos Save State, y seleccionamos un slot. Si en algún momento mueres, seleccionamos Load State y seleccionamos el slot grabado. Y como un control Z en el momento adecuado, regresamos a donde estábamos antes de cagarla. Incluso cuando cierras el juego, el emulador te ofrece guardar uno, para que cuando regreses aparezcas justo donde estabas. Ahora sí, a volver a clavar los alfileres en la cabeza hasta que se caiga. Igual en esta generación, ya es normal que todos los juegos guardaran, pero los save states lo llevan más allá. De todos modos, puedes seguir usando la memoria. El emulador las crea en automático y las carga cuando abres el juego, por si quieres tener una experiencia más clásica. Otra funcionalidad importante es la de subir la resolución. Los juegos de PlayStation 2 usaban normalmente 480i o 480p, pero con más poder podemos aprovechar para subir la resolución mucho más. Para esto, vamos a Settings y en la pantalla de la varita mágica, aquí en Internal Resolution, seleccionamos y podemos cambiar a algún multiplicador. God of War 2 es uno de los juegos más pesados y funcionó perfecto en 3x y 4x. Pero por ejemplo, lo subimos a 6x, que será la resolución para 4K, y puedes ver cómo ya no corre bien. El audio se alenta y el contador baja a apenas más de 30 frames. Incluso te lo muestra en un color rojo. Así que ya te pasaste. También Ratchet y Clank corre perfecto. Es un juego pesado y a veces se alenta más que God of War. La Xbox Series S debe de correr toda la librería a 3x y 4x sin problemas. Igual recuerda que esta es la resolución de rendering. No vale la pena subirlo arriba de la resolución de la consola. En este caso la Series S tiene una resolución máxima de 1440p, pero en una serie X es posible que llegue a 4K y lo aproveche. Por cierto, si quieres quitar el contador, en la primera pantalla de la configuración quita Show FPS. También, si sientes que el juego tiene mucha latencia, es decir, que aprietas un botón y tarda mucho en pasar la acción, que es más notable en juegos de pelea y 2D, te recomiendo ir a la pantalla de configuración con el icono del monitor y deshabilita la segunda opción que se llama V-Sync. Igual no quita que los juegos de 2D no escalan tan bien como los de 3D. Y listo, ya con eso puedes sacarle más provecho y disfrutar tus juegos. Por la pantalla de configuraciones puedes ver que hay miles de opciones adicionales, con las que puedes jugar si te interesa, pero lo importante es lo que ya vimos. XBSX2 es la mejor opción para emular PlayStation 2 en tu Xbox, pero no es la única. Existe una versión de AFRSX2 y la versión de PCSX2 dentro de RetroArch. Esta última tiene mucho peor performance y tiene problemas corriendo God of War, como vimos en el video pasado. Pero si quieres usarlo en RetroArch, los BIOS para la mayoría de las consolas solo tienes que ponerlos en la carpeta configurada. El BIOS de PlayStation 1, el Sega CD o el Sega Saturn es cosa de copiarlos por FTP a la carpeta de System, o si estás usando USB, en la carpeta dentro de ROMs que creamos para los BIOS. Y no olvides volver a aplicar los permisos. Pero para el PlayStation 2, no basta con ponerlos en la raíz de este directorio. Dentro de esta carpeta hay que agregar otra que se llame PCSX2, y dentro de esta, otra que se llame BIOS. Lo mismo si lo haces por FTP. Ahí pones los archivos.
Y aunque tal vez no lo prefieras para PlayStation 2, RetroArch es la solución para emular consolas más viejas, como Nintendo, Super Nintendo, Sega Genesis, Saturn, Nintendo 64, GameCube, inclusive Wii. Así que si no has visto el video, dale click a esta liga. Y no olvides suscribirte porque vienen tutoriales para PlayStation 1, PSP y Dreamcast. Y no olvides darle like. Recuerda, juegos retro, tecnología moderna, de cero a tech.